Adelante, Eugenio. Bueno, le agradecemos su asistencia y su permanencia en este bloque de matutino. Vamos a pasar a nuestra última sesión con la participación del doctor Edmundo Castillo Rosales. Él es licenciado químico farmacéutico biólogo, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Es maestro en biotecnología, egresado aquí de nuestro instituto. Y es doctor en biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Sus líneas de investigación están relacionadas con la ingeniería y la tecnología de enzimas. Y sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al doctor Edmundo Castillo. Gracias, Eugenio. Voy a empezar por compartir. Bueno, un segundito, si gustan, antes de compartir rápidamente a manera de introducción. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Siempre es muy agradable participar en este tipo de eventos. Nos hacen un poco diferente a las pláticas que regularmente tenemos, que son dirigidas a un público, pues podría decir, altamente especializado en temas muy específicos. Estas sesiones de puertas abiertas nos dan la oportunidad de interactuar con un público más general, menos especializado en nuestras áreas de interés. Y eso es muy motivante, es muy estimulante en términos de cómo abordar algunas cosas que para nosotros son cotidianas, pero que tenemos un compromiso y una, yo diría que incluso una obligación de compartirlo con la sociedad en la que estamos inmersos. Esa es un poco parte del, como yo entiendo, este tipo de actividades que organiza, debo reconocerlo, de manera muy exitosa en las pasadas ediciones, y por lo que he visto hasta el día de hoy, sigue siéndolo, la verdad, un reconocimiento a los organizadores. Voy a ir empezando por compartir la presentación. A ver si me permiten un segundito. A ver. Listo, ya creo que ya tenemos ahí, ¿verdad? La presentación. Esta es la primera diapositiva. Me acomodo el escritorio. Ok. Lo primero, bueno, pues me presento. Soy Edmundo Castillo Rosales. Trabajo en el Instituto de Biotecnología desde hace muchos años. Tengo a mi cargo la línea de investigación biocatálisis en síntesis orgánica, es decir, una parte de la biocatálisis como tal, es decir, la catálisis de reacciones con enzimas, pero mi objetivo es el enfoque hacia lo que es síntesis orgánica, cómo estas enzimas sirven en el área sobre todo de la biotecnología, que es la creación de bienes a partir de organismos o derivados de los organismos vivos. Cómo nosotros tomamos a las enzimas y las ponemos a trabajar en condiciones lo más adecuadas posibles para que puedan realizar reacciones de síntesis orgánica, que podamos generar moléculas de interés en sectores, y les digo ya, después de tantos años hemos podido impactar en el sector de alimentos, en el sector de cosméticos, en el sector farmacéutico, en algunas tecnologías muy específicas. Y todo esto lo hacemos con enzimas. Viendo y revisando un poquito el programa, como ha ido desarrollándose
desde ayer hasta hoy, ya han tenido algunas pláticas o ya ha habido algunas pláticas que tocan el tema de las enzimas. No voy a profundizar, pero si se requiere, pues lo haré, y si alguien tiene alguna duda, también con todo gusto profundizo hasta donde mi conocimiento alcance para detallar lo que son las enzimas. Por ahí vemos un cartón muy viejo, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, ya tenía sus años de haberse publicado esta revista, que justamente en estos días que preparaba la plática, dije, bueno, voy a tratar de buscar una imagen un poquito menos, eh, con una apariencia más renovada. Voy a ir ahora que todos podemos accesar a las revistas electrónicas y a ver si la encuentro. Pues creo que hasta la revista eh, salió de circulación, o sea, más bien cambió de nombre, se juntó con otras, se especializó más. Esta revista se llama Chemtech. Pues el hecho es que no encontré la revista y bueno, recurrí a esta imagen. Esta imagen nos dice y nos pone ahí a una enzima que vemos ahí al cantinero y preparando sus propios cócteles para trabajar mejor, en donde, hasta donde traté de buscar, no hay agua. Y bueno, pues en ese tiempo que empezaba esta área de la biotecnología, pues se hablaba de que las enzimas podían ser compatibles con disolventes como la acetona, algunos ácidos orgánicos, éteres, algunos glicoles, ésteres, amidas, etcétera. Y en ese contexto ponían a las enzimas como una novedad tecnológica, que era que podían trabajar en condiciones diferentes a las del agua. Ahora, cuando hablamos de diferentes a las del agua, voy a ir presentando por qué diferentes a las del agua y por qué hablamos de que las enzimas ahora pueden trabajar en algo más allá del agua. Pero contextualizo. Primero, rapidísimo, como un repaso. Es importante mencionar o recordar que las enzimas son catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que entra a una mezcla de reacción y hace que los reactivos se transformen en productos de manera facilitada. Si vemos aquí la gráfica, y lo voy a decir en términos técnicos, pero no se preocupen, lo voy a explicar también. En términos muy técnicos les puedo decir que tenemos una barrera energética para que un reactivo pase a productos, y que si bien esta reacción está favorecida termodinámicamente al tener un delta G negativo, ¿sí? Esto no sucede si esta barrera no se rompe o no se pasa por arriba de esa barrera. ¿Qué hacen los catalizadores? Nos facilitan este proceso y hacen que esa barrera se vuelva más pequeña, por muchos mecanismos que tienen las enzimas para lograr esto. Entonces, si vemos y comparamos la barrera energética de una enzima sin catalizar contra con una reacción, perdón, sin catalizar, contra una reacción en presencia de una enzima, es decir, de un catalizador, pues vemos que la barrera energética es mucho menor. En pocas palabras, podemos decir que las enzimas son aceleradores de los procesos químicos. Ahora, a veces me facilita explicarlo de esta manera, muy sencilla. Tenemos a los reactivos en un ambiente y en condiciones que, si bien no les molesta, saben que pueden trasladarse a condiciones más favorables desde un punto de vista termodinámico, es decir, de la ciudad A a la ciudad B. Pero para eso tienen que pasar una montaña o una barrera energética. Llegan a la cúspide y llegan termodinámicamente o favorablemente a su punto objetivo. Este mismo proceso, facilitado por un transporte que hace no solamente
que sea más fácil pasar esa barrera energética, sino que lo hacen muchísimo más rápido. Y comparando con la gráfica anterior, pues podemos decir que las enzimas son ese transporte que nos lleva por caminos más sencillos para llegar al mismo punto, pero con un gasto energético mucho menor. Ese es el trabajo de las enzimas. ¿Por qué son importantes las enzimas? Bueno, simplemente, como lo decíamos en esta diapositiva, aceleran los procesos químicos. ¿De veras aceleran los procesos químicos? Como un ejemplo, de cómo se puede acelerar una reacción en presencia de una enzima, tenemos ahí, no voy a detallarlo, pero tenemos una enzima que se llama orotidina monofosfato de carboxilasa, que cataliza la reacción de descarboxilación, y eso es, cualquiera que le interese lo podemos comentar, pero simplemente le quita este grupo y lo libera. Eso en términos de un sistema biológico y sobre todo en términos de un organismo, o el organismo humano en particular, tiene como consecuencia que si esta reacción está dificultada o no hay enzima que la catalice, pues se presentan algunos problemas de salud como retrasos en el crecimiento, anemias y dificultades de excreción urinaria de un ácido orótico, que es un compuesto resultado del metabolismo. Ahora, este proceso en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, lo cataliza una enzima, como les decía, la orotidina monofosfato de carboxilasa, a una velocidad que es del orden de 10 a la 17 veces más rápido que si no hubiera la enzima. Es decir, si no hay enzima, en términos prácticos, no hay reacción. Para decirlo de otra manera, igual para hacer un poco más coloquial el lenguaje, estas enzimas pueden catalizar procesos 100,000 billones de veces más rápido que un proceso sin catalizador. Ok, este proceso es importante, sí, pero en términos de todo el metabolismo y de todo el funcionamiento de un organismo vivo, el cuerpo humano, un hongo, una bacteria, algas, etcétera, ¿sí? Tenemos que todo somos un cúmulo de reacciones químicas ordenadas, un cúmulo de reacciones químicas coordinadas, un cúmulo de reacciones químicas controladas, secuenciales, y cada una de esas reacciones, por aquí lo pueden observar en letras tan pequeñitas, que cada una de estas reacciones, cada reacción tiene su propia enzima. Para decirlo de otra manera, todos los procesos bioquímicos están catalizados por una enzima. Y bueno, para no ser, voy a decir casi todos. Casi todos, porque hay algunos procesos y son contados y son en número muy pequeño, donde no hay enzima que lo catalice. Pero hay algunas otras moléculas que, si bien formalmente no son enzimas porque no son proteínas, ¿sí?, pueden catalizar estas reacciones. Pero al fin hay un catalizador. Y un catalizador, en todos los casos de los organismos vivos, un catalizador biológico. Ok, ¿y cómo trabajan esas enzimas? ¿Cómo podemos entender el trabajo de las enzimas y su papel en este universo biológico en el que vivimos? Lo podemos entender de una manera muy sencilla. Básicamente vemos que todos estos procesos se llevan a cabo en sistemas acuosos. No es de extrañarse, todo mundo seguramente hemos escuchado alguna vez cuando nos dicen el agua es vida, dependemos del agua. En Marte probablemente hay agua, entonces probablemente hay vida. No concebimos la vida como la entendemos si no hay agua.
en términos químicos o físico-químicos, podemos o hemos llegado a dar algunas explicaciones, como, bueno, pues claro, si el agua puede disolver una gran parte de todos los sustratos y a los sustratos llamo las moléculas que sirven para trabajar en este tipo de sistemas vivos. A partir de esa solubilidad, el agua tiene propiedades que nos permiten controlar eh, la concentración de sales en procesos biológicos. Todos sabemos que este control de sales o de presiones osmóticas y de concentraciones y gradientes de concentración son esenciales también para que la vida funcione desde un punto de vista físico-químico de una manera normal, estándar. Simplemente como dato, les podría mencionar que el agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. En términos de su capacidad de solubilización, es alguno de los líquidos, si no el único, que puede disolver tantas sustancias como lo hace el agua. Como consecuencia de estas propiedades, pues encontramos al agua como un componente esencial en procesos biológicos. Y hablamos de biosíntesis, es decir, todas las reacciones sintéticas que se llevan a cabo dentro de un organismo vivo, y hablo de cualquier. A veces nos cerramos o nos limitamos a pensar que el único vivo somos nosotros, los seres humanos, somos antropocéntricos en ese sentido, pero no, la vida es mucho más allá, como seguramente ustedes lo saben, y hablamos de bacterias, hablamos de hongos, hablamos de virus, hablamos de, de, de vegetales, etcétera. Todos esos procesos que hacen que existan esos organismos vivos son procesos biosintéticos. Entre ellos, uno muy importante, la fotosíntesis. Y no voy a detallar por qué. La fotosíntesis como generadora o como transformadora de energía eh, solar, energía de luz, digamos, transformadora en materia aprovechable por otros organismos vivos. Todo esto en conjunto, bueno, está regulado por el metabolismo celular. Todo esto que ven ahí, se lleva a cabo en sistemas acuosos. Vuelvo a repetir. Tenemos que el agua es un sistema, un medio que favorece o que permite la vida como la concebimos nosotros. ¿Qué más hace el agua? Estabiliza proteínas de las que estamos hechos, proteínas que son las enzimas de las que estamos hablando, sobre todo de las enzimas. Para que una enzima funcione bien como catalizador, necesita tener una estabilidad, una conformación, un arreglo estructural específico. Y gracias a esa agua que rodea las proteínas y esa estabilidad que genera en consecuencia, las enzimas son funcionales. Pero hay otras macromoléculas. Muchos carbohidratos dependen del nivel de hidratación que puedan tener y así funcionan de una manera o de otra. No podemos imaginar el trabajo o el funcionamiento de nucleicos si no es por agua. Y en este momento nos preguntamos, ¿cómo se llamaba esta plática? ¿El agua es vida? ¿O las enzimas fuera del agua? Bueno, como contextualización del trabajo es tan importante es el agua, también que viven las enzimas en el agua, también que funcionan las enzimas en el agua. ¿Por qué sacarlas de ahí? La primera pregunta que mucha gente que ha trabajado en esta área y sobre todo aquellos precursores del desarrollo de esta nueva disciplina dentro de la biotecnología, que es la biocatálisis en medios anhidros prácticamente,
Pues la gran pregunta y la gran curiosidad era, ¿funcionan las enzimas en ausencia de agua? Otra pregunta, ¿qué ventajas y nuevas aplicaciones? Si funcionan, ¿para qué nos sirven? ¿Tiene una ventaja que puedan o no, que las saquemos del agua y las pongamos en otro lado? ¿Y para qué queremos eso? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué beneficio podemos tener en el contexto de la biotecnología, el contexto de la biotecnología? ¿Qué podemos generar como bien o servicio utilizando a las enzimas fuera del agua? Bueno, por ahí pongo aquí al parteaguas en el tiempo, el doctor Alexander Klibanov, que trabajó en el desarrollo, él se formó en Rusia, pero básicamente todo este desarrollo lo realizó en Estados Unidos, en Boston, en el MIT, y en 1985 publica un trabajo. Al mismo tiempo aparece una publicación en Science y la otra aparece en Nature, y el, digamos, la principal proclama de estos trabajos era: las enzimas trabajan fuera del agua. Las enzimas pueden no necesitar agua, o al menos eso es lo que él decía, pueden no necesitar agua o una alberca de agua para que las enzimas puedan funcionar. Y a partir de ahí se genera toda esta área y toda esta tendencia tecnológica que es las enzimas en sistemas no acuosos, y que es parte central de lo que les voy a presentar, o de lo que les voy a platicar en este momento, o en esta charla, que es mencionar algunos aspectos básicos del comportamiento de las enzimas en ausencia de agua. Si ven por ahí esta imagen, pues es esquemáticamente una proteína embebida en algunas moléculas de agua, por ahí están marcadas, pequeñitas, algunas moléculas de un disolvente diferente al agua, que es el octano, que si ven estas pequeñitas cosas por aquí, algunas moléculas de surfactante que ayudan a que este sistema octano-agua se mantenga estable, y sobre todo, que favorezca la función catalítica de las enzimas. Es una manera esquemática de representar algunos de los aspectos que vamos a ir presentando. Entonces les decía que la gran pregunta era, ¿solo en agua puede haber catálisis enzimática? Pues era lógico pensar que solo eso podía suceder. Si pensamos que muchos de los disolventes deterioran el poder catalítico de las enzimas, incluso, si no lo saben, pero muchos seguramente de ustedes podría saberlo, una manera de precipitar enzimas, es decir, de insolubilizarlas, de desnaturalizarlas, es agregando disolventes orgánicos miscibles en una solución donde tenemos alguna proteína. Sí, eso es cierto. Algunos o muchos disolventes orgánicos deterioran a las enzimas. Otra cosa, fuera del agua es posible tener solubles a los sustratos, y pongo entre comillas, naturales de las enzimas. Más adelante veremos esto de naturales porque está entrecomillado. Pero los sustratos, por ejemplo, el sustrato de la decarboxilasa que les presentaba, difícilmente podríamos encontrar un disolvente orgánico que pudiera solubilizarlo. Por lo tanto, difícilmente podríamos encontrar un sistema en el que esa enzima pudiera ser catalizada esa reacción, perdón, pudiera ser catalizada por una enzima. Luego, los disolventes como medio de reacción, ¿cuál de ellos no es tóxico? Casi todos son disolventes muy, 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 muy tóxicos. Entonces era difícil entender y era difícil pensar que durante muchos años, o hasta antes de los mitades de los años 80 del siglo pasado, pudiéramos haber imaginado, ¿para qué si las enzimas viven bien en agua, funcionan bien en agua, para qué sacarlas de ahí? Ya había algunos antecedentes a principios del siglo pasado,
en donde veían que al menos estos experimentos iniciales decían que en presencia de altas concentraciones de disolvente era posible observar actividad enzimática. Es decir, era posible ver que las enzimas catalizaban reacciones. Y les decía, no es hasta el 85 que el doctor Klibanov confirma que las enzimas pueden trabajar en condiciones prácticamente anhidras y en sistemas ricos en disolventes orgánicos. ¿Y qué encuentra? ¿Qué encuentra en ese tiempo? Que encuentra que, de hecho, muchos de estos elementos descubiertos en ese momento, en la actualidad los tenemos vigentes. Algunos han cambiado un poco la manera de ver o simplemente hay instrumentos que nos han permitido avanzar mucho en el entendimiento, pero casi todo esto sigue siendo vigente. Se sabe más de eso. Por ejemplo, él encuentra que las enzimas eran activas entre 0 y 100 grados centígrados, cuando la mayoría de procesos fisiológicos pues no exceden los 50, 60, en condiciones ya muy altas, 70, 80. Pero tener enzimas activas a 100 grados centígrados era prácticamente inconcebible. Posteriormente, bueno, ya se sabe ahora que las enzimas pueden trabajar no solamente a 0 grados, incluso por abajo de 0, en condiciones de alta salinidad o en condiciones de alto contenido de hidrocarburos o en condiciones de altas temperaturas, ¿sí? Y todo esto mucho lo aportó, este conocimiento lo aporta estos primeros trabajos que nos decían que las enzimas podían trabajar fuera del agua. También encuentra en ese tiempo, y a partir de ahí se desarrollan, no puedo contar ahora el número de reacciones que son catalizadas por enzimas, no solamente a nivel laboratorio, sino a nivel industrial. Muchísimas nuevas reacciones. ¿Qué estaba pasando? Que muchísimas reacciones que aparentemente no se sabía que podían ser catalizadas por enzimas, se han ido encontrando enzimas que pueden catalizarlas. Al punto de que recientemente veía un trabajo que en sus, digamos, propuestas decía que para cada reacción química que existe o conocida en la química orgánica, debe o existe al menos una enzima que puede catalizar esa reacción, aun cuando no es su reacción natural. Se puede encontrar una enzima que cataliza esa reacción típica o específica de la química orgánica. A ese punto de desarrollo, esta área del conocimiento ha llegado. Entre las nuevas reacciones, porque no se conocían, algunas reacciones que se conocían, pero que era difícil concebir que en ausencia de agua se pudieran llevar a cabo esas reacciones. Y también se encuentran. Vamos, para ir al detalle de estas publicaciones, hay muchas reacciones químicas que no se llevaban a cabo, catalizadas por una enzima, que no eran imposibles prácticamente. Cuando se encuentran esas condiciones, ahora, a partir de ese momento fueron posibles. Las velocidades de reacción, que de por sí ya sabemos que son muy altas en presencia de una enzima, en algunas de esas reacciones, fuera del agua, se multiplican por 2 o 3 órdenes de magnitud, más rápidas todavía. Algunas de ellas, claro, por supuesto. Y algo que resultó también muy importante fue que las enzimas se volvieron o se encontró que eran más estables. Por ahí vemos algunos ejemplos de algo que ahora se le llama promiscuidad catalítica, es decir, ahora se toman enzimas y se ponen a catalizar reacciones, o se buscan, mejor dicho. Se buscan con todas las herramientas de búsqueda que actualmente tenemos a la mano, metagenómica, minería de genomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se han encontrado muchísimas nuevas reacciones. Es decir, reacciones que, pero ni por aquí nos imaginábamos
que podían ser catalizadas por una enzima. Aparte de todo esto, pues da lugar a muchos trabajos, a muchas líneas de investigación, incluyendo la nuestra, por supuesto, en donde en el laboratorio hemos explorado reacciones promiscuas, vamos a decir, es parte de nuestro trabajo cotidiano, encontrar y caracterizar esas nuevas reacciones, esas nuevas posibilidades que se abren para las enzimas. Les hablaba de estabilidad, por ejemplo, simplemente para comparar. Una enzima que en agua dura algunos minutos a 60 grados, que de plano no tiene actividad a 100 grados, y que a 20 grados centígrados pues nos durará por ahí algunos días y se nos olvidó en la mesa de laboratorio. Esa misma enzima en un medio rico en octano, ¿sí? Vamos, a 60 grados, no dan el dato porque no está, pero pensando en que el comparativo a 100 grados puede durar horas y a temperatura de 20 grados centígrados puede ser más allá de 6 meses. ¿Sí? Por aquí pongo un dato y más adelante lo voy a detallar un poquito más. Dice, ¿a qué se debe esta estabilidad o esta ganancia de estabilidad al sacar a las enzimas del agua y ponerlas en un disolvente orgánico? Ya desde ese tiempo y a lo largo de todo se ha ido encontrando que depende mucho de esa flexibilidad conformacional que tienen las enzimas. Si bien en agua viven en la piscina, en la alberca, pues, y nadan y se mueven y disfrutan, eso mismo hace que un exceso de movimiento las lleve a desnaturalizarse, cosa que no sucede en los disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos tienden a rigidizar a las enzimas tanto que no se mueven como para alcanzar esas energías cinéticas de desnaturalización. Creo que por ahí adelante tengo una diapositiva que puede ser un poquito más gráfica en ese sentido. Bueno, simplemente como dato, no voy a detallar cada uno de estos. El agua, pues de plano no está en ese punto, porque es una reacción que no se da en agua de una manera favorable, ¿sí? Y por ejemplo, el octano, que ya lo veíamos aquí, que nos da una alta estabilidad, no solamente eso, nos vuelve 15,000 veces en el comparativo con otros disolventes orgánicos más eficiente a la enzima. Es decir, con una mayor afinidad por su sustrato y con una velocidad, una constante catalítica más alta, o sea, es una velocidad de reacción más alta. ¿Sí? Eso es parte de las ventajas que nos dan el trabajar fuera del agua. Alguien nos va a preguntar, bueno, entonces de ahora en adelante ya las enzimas no trabajarán en agua. No, por supuesto que no. Simplemente se abre un nuevo horizonte, más allá del horizonte que conocemos y que sabemos que sigue siendo eficiente, sigue siendo determinante para el agua. La vida no va a cambiar de ahora en adelante, o al menos por el momento, a dejar de ser la vida en agua y pasarse a disolventes. No, esta es una visión tecnológica, es una visión industrial, es una visión de aplicación, ¿sí? Y esa es la gran ventaja que se ha tenido en el desarrollo de catálisis enzimática en medios no acuosos, ¿sí? Pues las preguntas que se han venido respondiendo durante estos ya muchos años, 35 años, en los últimos 35 años desde que se descubre esto, ¿sí? Tenemos que... Nos quedan 10 minutos, doctor. Ok, perfecto, voy rapidísimo. Sí, que había un timbre. Bueno, rapidísimo. ¿Por qué las enzimas son activas fuera del agua? Pues son activas fuera del agua porque en realidad nunca pierden el agua. Siempre tienen un nivel de hidratación mínimo que los disolventes ayudan a que se pegue más a la enzima. Entonces siempre tienen agua. De hecho, es una estrategia para mejorar las enzimas, generando grupos que hacen que se peguen más aguas y que se queden pegadas, para que cuando las pongamos en disolvente orgánico no se separen de ahí. Perdón. De hecho, vemos
una diapositiva, como un hexano hace, en rojo son las aguas, que el agua permanezca más asociada a la enzima. Por ejemplo, que en etanol, que tiende a robarle, como es polar como el agua, tiende a robarle agua a la enzima y a hacer más difícil su trabajo catalítico. ¿Por qué son activas? Bueno, porque además esta agua, ¿sí? Digamos, el agua, mucha agua, puede llevar a la desnaturalización, porque favorece esta energía cinética de desnaturalización. Pero el agua específica o el agua ideal nos lleva a una estabilidad o una estabilización de la proteína. Les decía, bueno, sigo preguntando por qué son buenas las enzimas fuera del agua, porque hay muchos más sustratos que pueden solubilizarse. Por ejemplo, las enzimas lipasas que transforman lípidos, es decir, aceites y grasas, de una manera natural en una interfase agua, grasa, aceite, en condiciones de ausencia de agua o de casi medio anhidro, pueden catalizar un sinnúmero de reacciones que no voy a detallar, pero que ahí están. ¿Cómo preparamos a las enzimas para que trabajen en agua? Pues hay muchas maneras. Inmovilizándolas, liofilizándolas, cubriéndolas de materiales que las protejan, etc. Es importante mencionar, y esta diapositiva es para decir que si bien las enzimas trabajan o pueden trabajar fuera del agua en medios no acuosos, también podemos darles una ayudadita preparándolas de una manera adecuada. Otra manera de hacer que trabajen mejor en disolventes no acuosos, pues es buscar enzimas que de manera natural ya viven en esos sistemas no acuosos, donde hay derramas de petróleo, ambientes contaminados por hidrocarburos, en condiciones de altas temperaturas, etc. Vamos a buscar enzimas y vamos a ponerlas a trabajar fuera del agua. O la otra, que también es mucho más reciente, es mejorarlas, hacer evolución dirigida, hacer mutagénesis aleatoria o mutagénesis específica y pasar de una enzima nativa partiendo de un mayor conocimiento del modelo y creciendo en estabilidad, en mejores características y generando bibliotecas de nuevas enzimas o candidatos para nuevos procesos. ¿En dónde? Hasta ahora no había mencionado, más allá de decir, bueno, fuera del agua, disolventes orgánicos. No, todo esto en los últimos, y esto les puedo decir, que prácticamente en los últimos 20 años, ahora la tendencia ha sido, bueno, está bien fuera del agua, pero los disolventes orgánicos y el impacto en el medio ambiente, etcétera, ha llevado a buscar nuevos medios de reacción. Y ahora se habla de medios, bueno, empezamos por ahí, a mí me tocó trabajar inicialmente en fluidos supercríticos, en otro tipo de disolventes, en líquidos iónicos, pero actualmente hablamos de una nueva familia de eh, disolventes de nueva generación, disolventes neotéricos que se dice, específicamente los disolventes eutécticos. De hecho, a quien le interese, se habla de los disolventes eutécticos como los disolventes del siglo XXI. ¿Cuál es la gran ventaja? De que son mucho más amigables con el medio ambiente. No es el tema, pero si por ahí sale la pregunta, la responderíamos, pero es la nueva tendencia en la sustitución de disolventes orgánicos por disolventes neotéricos o nuevos disolventes, digamos. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿cómo buscamos nuevos disolventes? Esto ya lo había presentado. Pues aquellos que le den el nivel de hidratación mínimo u óptimo para que la enzima sea mucho más eficiente. Como como el sprint final de mi presentación, solamente les voy a mencionar que todo esto ha generado en los últimos, y eso sí, en los últimos 15 años, aplicaciones industriales verdaderamente formales, ya no intentos de aplicaciones industriales,
muy variadas, en donde hay un buen número de enzimas que ya se trabajan de manera industrial, que han pasado del laboratorio a la fábrica. En ese sentido, bueno, se aprovechan las características típicas de las enzimas, como su alta selectividad. Se encuentran nuevas reacciones y entre ellas, les quiero mencionar alguna nada más como ejemplo, que es pegarle azúcares a muchas moléculas para modificar sus propiedades farmacocinéticas. En ese sentido, pues les voy a solo mencionar sin detallar algunos ejemplos que hemos trabajado en el laboratorio. Por ejemplo, el más emblemático por el momento en términos de ese paso de laboratorio a una aplicación específica es la síntesis de capsaicinoides. Solo para recordarles, los capsaicinoides son las moléculas pungentes, las moléculas que pican en los chiles. A través de enzimas que trabajaron fuera del agua, pudimos sintetizar moléculas análogos a esos capsaicinoides, muy parecidas estructuralmente, con propiedades pungentes muy similares a las de... Y esto, bueno, siempre me gusta mencionarlo. Un alumno mío tiene ahora un spin-up, una empresa pues que está generando estos para diversas aplicaciones como insecticidas, como protectores de pinturas, etc. Me quedan 2 diapositivas solo para mencionarles una. Otro proceso que el mismo alumno desarrolló es la preparación de medicamentos enantioméricamente puros. No quiero mencionar, pero son de alta pureza. Entre 2 moléculas que son muy parecidas, se separa una de ellas, que es la que funciona, y se deja fuera a la que no funciona, que incluso a veces tiene efectos negativos, para aplicarla de manera específica. Son moléculas muy parecidas. Y bueno, por aquí voy parando y voy deteniéndome en la presentación, y creo que se abre una sesión de preguntas. Si tienen algunas o si se generaron algunas, pues creo que tenemos algunos minutos para responderlas. Gracias por su atención y estoy a su disposición. Gracias, Edmundo. Entra Eugenio para agradecemos mucho las la preguntas. presentación del Gracias. doctor Edmundo Castillo. Es realmente un tema impresionante. Hay muchísimas preguntas en el chat. Estoy tratando de agruparlas porque hay muchos temas que se repiten en las preguntas, entonces voy a ir por bloques. Claro. En el primer bloque, bueno, preguntan de nuevo qué son los catalizadores, sobre qué sustancias actúan las enzimas y por qué son importantes las enzimas. Ok, bueno, empiezo por la última. ¿Por qué son importantes? Porque son moléculas que ayudan a que se lleven a cabo reacciones que sin la presencia de esa enzima o catalizador biológico, podríamos esperar. No quise presentarla, pero por cuestiones de espacio, tiempo, una reacción que se puede dar en segundos en presencia de la enzima. Por ahí hay un dato que por cálculos termodinámicos nos dice que tardaría muchos miles de años para que se llevara a cabo si no hubiera enzima. ¿Qué son los catalizadores? Los catalizadores son moléculas que no participan en la reacción, solo la aceleran. Cuando digo no participan, quiero decir que no se mezclan con las materias primas para dar productos. Simplemente las toman y aceleran. En esa grafiquita que veíamos, ayudan a pasar esa barrera energética que les cuesta trabajo y la hacen más pequeñita. Entonces, por decirlo de otra manera, en lugar de subir a la montaña y bajar del otro lado, hacen una especie de túnel o encuentran un lado mucho más accesible. No sé si había una primera, Eugenio.
¿Qué son las enzimas? Creo que preguntaban. Sí, no, más bien, ¿qué son los catalizadores? Que bueno, en este caso correspondería a qué son las enzimas. Exacto. Tengo también otro grupo de preguntas y creo que ya se contestó al menos una de ellas. La primera es, ¿qué tan rápido es la catálisis enzimática? La segunda, muy relacionada, es ¿cuánto acelera el proceso una enzima? Y finalmente, en ese mismo bloque, ¿qué causaría la falta de esa enzima? Pues otra vez estuvo muy relacionada con la diapositiva donde se presentaba esta reacción. A ver, ¿cuánto la aceleran? Por ahí 100,000 billones de veces para esta reacción en particular. Algunas no tanto, por supuesto, pero de que la aceleran, porque si no, no serían catalizadores. Eso sí, es una condicionante. Si es catalizador, y en este caso catalizador biológico, hay una ganancia en la velocidad de reacción, siempre. Bueno, Rapidísimo. ajá, sí. Obviamente, la falta de esta enzima, pues este proceso se alentaría. No hay proceso, exacto. Muy bien. Y creo que la otra va relacionada con si no hubiera enzimas, si no hubiera enzimas no viviríamos. No habría quien, bueno, tendría que, a lo mejor ya habría otra cosa, pero si en este momento todas las enzimas que yo tengo en el cuerpo salen, pues no vivo. Así de simple. Porque todos somos una reacción química. Todos, es una suma de reacciones químicas y cada una de ellas catalizada por una enzima. Eso está más que demostrado. Vivimos porque esas reacciones se llevan a cabo y se llevan a cabo porque hay enzimas que las catalicen. Si no, los procesos de vida como la concebimos no serían así. Serían procesos infinitamente largos. Pero como en el universo el tiempo es relativo, pues a lo mejor en otra concepción de vida mucho más lenta y en espacio-tiempo mucho más largo, pues probablemente se daría. Pero como la concebimos, no habría vida sin enzimas. Ok, muchas gracias. Aquí hay otro bloque de preguntas, todas relacionadas, y tienen que ver con el agua. La primera es, ¿por qué el agua es el mejor disolvente o qué hace para poder disolver? Luego la siguiente es, ¿se puede decir que las enzimas pueden utilizar agua y también no pueden utilizar agua? Una segunda es, ¿puede sustituirse el agua por algún otro componente en presencia de las enzimas? Y finalmente, ¿el agua tiene alguna característica para que pueda ser utilizada por las enzimas? Ok, a ver. ¿Por qué el agua es buena para solubilizar? A ver, simplemente como un detalle anecdótico. En mi formación de licenciatura tuve un curso en el que una cuarta parte, una tercera parte del curso, el tema era el agua. Cuando cursé la maestría, en alguno de los tópicos y los cursos, un tema era el agua. Todavía en el doctorado, bueno, no profundicé, simplemente era parte de la currícula del doctorado entender esto. ¿Por qué el agua es tan importante? ¿Por qué disuelve el agua? El agua es una molécula muy particular desde muchos puntos de vista. Está armada de tal manera, con su oxígeno y sus dos hidrógenos, que no los ponemos horizontal, sino con un ángulo específico, si bien me acuerdo, 109 y fracción de grados, en ese ángulo que forma, de tal manera que se ordena de una manera que le da propiedades de formarse y de deformarse de una manera muy, muy facilitada. Luego, los electrones que tiene el oxígeno, el par de los dos pares de electrones, la posibilidad de que los hidrógenos entren y salgan como iones, se disocien, etc. Sí, físico-químicamente tiene toda una profundidad físico-química para entender sus propiedades como material y luego sus propiedades, esas propiedades que llevan a ser un disolvente
se dice el disolvente universal, porque disuelve muchísimas cosas. A lo mejor no todo lo que quisiéramos, porque en el caso de algunas moléculas que tenemos que disolver, pues hay que sacarla del agua para que lo puedan hacer. Esa era la primera pregunta. La segunda, rapidísimo, si me dices, Eugenio. Perdón. Dice, ¿se puede decir que las enzimas pueden utilizar agua y también no pueden utilizar agua? Sería Ok. como anfotelo. Sí, ya me acuerdo. Bueno, necesitan agua para funcionar, porque esa es una especie de lubricante que necesitan para poder moverse. Sin agua, cero agua, hasta el momento no conozco ninguna. Tienen al menos una, por ahí le llaman una capa. Más que capa, como veíamos ahí en la diapositiva, son zonas de hidratación, más que una monocapa, y luego la segunda capa que le llaman. No, son zonas de hidratación que hacen que se mueva bien, como que lubrican su maquinaria. Eso quiere decir que viven en asociación con el agua. La pregunta que también puede dar lugar a otra respuesta es, ¿la usan? Sí, la usan. En todas las reacciones hidrolíticas, es decir, en donde se necesita agua para romper una molécula, la toman como un sustrato y la utilizan. Sí, la pueden usar. Ahora, ¿qué pasa cuando la sacamos del agua y ya no hay agua? Pues en esas condiciones, donde está en un disolvente orgánico, en otro medio que no es el agua, hay que ponerle el agua, pero más que el agua como medio, es el agua como molécula, como reactivo de esa reacción. Entonces sí la pueden usar en estas dos formas. Perdón, la que sigue, Eugenio. Bueno, yo creo que se contesta un poquito esta Okay. porque nos pregunta de, ¿puede sustituirse el agua por algún otro componente en presencia de la enzima, de una A lo enzima? mejor nada más como un detalle, sí se puede. De hecho, hay algunas moléculas que estabilizan a las proteínas, pero son moléculas que se parecen mucho al agua, como algunos polioles, como el glicerol, como el sorbitol, etcétera. Son moléculas que tratan de imitar al agua. De hecho, no lo hacen tan bien como el agua. Porque sí, el agua sí tiene su nicho estructural y físico-químico muy importante. Ok. Bueno, aquí tengo otro bloquecito de preguntas y ¿cómo es que una enzima no se desnaturaliza en disolventes orgánicos a 100 grados centígrados y en agua sí? Ok. Y luego, seguida es cómo se puede desactivar una enzima. Y finalmente, ¿hay una reacción química que no pueda ser catalizada con enzimas? Esta última pregunta es muy interesante. Hay muchas en donde todavía no se sabe. Entonces, esas podríamos decir que esas no pueden ser catalizadas por enzimas. Pero hace también algunos años, no muchos, encontraba que se han encontrado, aislado, purificado y caracterizado menos del 5% de las enzimas que existen en el universo. Entonces, todavía tenemos un 95% de enzimas donde podríamos explorar aquellas reacciones donde todavía no encontramos una enzima que las catalice. Entonces, la respuesta es sí. Hay algunas que no, pero se imagina que algún día se van a encontrar las enzimas que lo hagan bien. Luego, las dos primeras van un poco de la mano. ¿Por qué no se desnaturaliza a 100 grados? Lo explicaba. Para que una enzima se desnaturalice, tiene que alcanzar una flexibilidad, digamos, conformación extrema, y esas conformaciones extremas de desnaturalización son muy frecuentes en agua, porque en el agua las enzimas viven bien, no se estiran, pero viven tan bien que a veces se exageran en su buena vida y un poco de temperatura que las mueva más de lo que aguantan y se desnaturaliza. ¿Qué pasa en presencia de un disolvente no acuoso? Y ya no solo hablo de los orgánicos, porque cada vez los usamos menos, de hecho, en biocatálisis. En un disolvente no acuoso, lo que sucede es que la enzima lo que hace es que cuando no ve agua, se cubre hacia ella misma, se pliega hacia ella misma, se aprieta entre ella misma. Así se hace. Una estructura muy rígida, le llamamos nosotros.
Y esa rigidez evita que haya movimientos tan grandes que puedan empezar a exponerse zonas hidrofóbicas, zonas hidrofílicas, zonas cargadas, y que choque con otra enzima y se desnaturalicen entre ellas. Entonces, es un poco, se dice que es la rigidización de las proteínas o de las enzimas en medios no acuosos, lo que hace que metamos una energía de 100 grados o la que aporta calentarlas a 100 grados y en un momento dado no se desnaturalice. Sí, la pregunta creo que iba por ahí, me imagino. Dice, bueno, entonces, ¿cómo las inactivamos? Pues las ponemos en agua. Las sacamos de ese disolvente o al disolvente le ponemos agua y entonces abrimos a la enzima tanto o la movemos tanto, porque ya se puede mover, porque ya está con una cantidad de agua específica y entonces empieza a desnaturalizarse. Ok, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más para cerrar esta sesión. Aquí hay una muy interesante y creo que va relacionada un poquito con los últimos comentarios acerca del producto de este doctor Gavilán. Sí. Dice, ¿cuáles son los productos de la industria que han sido catalizados por medio de enzimas? Bueno, pues les puedo decir muchísimos entre los que me acuerdo, para ser específicos. Hay muchísimas, y esto no lo detallé, pero ya un poco de tiempo, pero para lo que más se han utilizado las enzimas a nivel industrial y lo que en términos económicos ha dejado más por el tipo de industria es en la industria farmacéutica. Muchísimos fármacos tienen o dependen de un proceso enzimático. ¿Cuál es ese proceso enzimático que ha tenido mucho éxito a nivel industrial? La separación de enantiómeros. Y les pongo las manos. Es decir, tenemos normalmente moléculas que se sintetizan entre sus imágenes especulares. Si bien ustedes ven una mano, esta es una molécula, y hay otra muy parecida, 5 dedos, un pulgar, un índice, un medio, un anular y un meñique, también aquí, pero son diferentes, no se pueden superponer. Lo que hacen las enzimas es que cuando encuentran moléculas como esos enantiómeros, toman a una, reaccionan con esa y dejan a la otra. ¿Cuál es la que funciona? Pues depende. A veces la que toman y reacciona con otra cosa es la que sirve y ya se la llevan en el proceso. A veces sirve para reaccionar, quitarla de ahí y dejar que la que no reconocen se vaya. Entonces, esto se llama, en términos industriales, resolución de enantiómeros o separación de enantiómeros. Y esta, puedo decir, que es una de las aplicaciones industriales de las enzimas en síntesis orgánica que más éxito ha tenido, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista económico. Separar enantiómeros en la industria de síntesis química es uno de los procesos más difíciles y por lo tanto costosos. Entonces las enzimas de veras han tenido, por ahí hay una gráfica que en los últimos 20 años han duplicado, triplicado, no solamente el volumen de enzimas que se utiliza para estos procesos, sino el volumen de ganancias por el uso de estas enzimas. Ok, yo creo que con este comentario se resuelve la siguiente pregunta, porque nos dicen, ¿las enzimas también ayudan a producir vacunas? Yo podría decir que sí, en un momento dado, por ejemplo, el caso de estas enzimas que requieren, digo, de estas enzimas, de esas vacunas que requieren un vector molecular, todas estas síntesis de vectores moleculares, Eugenio lo debe saber mucho mejor que yo, conllevan una parte química y una buena parte enzimática. Hay muchas enzimas que participan en este armado molecular de ácidos nucleicos o de armado de estos azúcares de reconocimiento que van acompañando una molécula específica en una vacuna, etcétera. Sí, claro,
no sintetizan vacunas como tal, participan en los procesos de síntesis o de desarrollo de vacunas de una manera muy importante. Ok, bueno, pues agradecemos mucho la presentación y el tiempo del doctor Edmundo Castillo. De favor, ¿nos puede regalar su medio de contacto, su correo Sí, sí, electrónico? sí, sí, claro, Eugenio. Lo pongo aquí, estaba en la diapositiva. Por aquí está, si lo alcanzan a ver en esta parte. Está mi correo. Mientras lo dejo ahí y alguien que le interese, con todo gusto me puede escribir, y el tema es muy, muy apasionante. Preguntas igual si alguien se quedó con alguna duda, con toda confianza. No me queda más que agradecer a los organizadores. De veras, esta es la primera, pero es una experiencia muy, muy interesante lo que estamos haciendo en estas pantallas abiertas. Seguramente ya tendrán ustedes comentarios de los participantes público, pero desde el punto de vista de los participantes como conferencistas, de veras, mi reconocimiento por la organización y por lo que nos permite hacer. Pues muchas gracias, y si hay algo más, pues. Por el contrario, agradecemos mucho su tiempo, el poder darse el espacio para compartirnos un poco su experiencia en estas áreas de investigación, y bueno, quedamos en comunicación para eh, eventos posteriores seguramente. Claro, claro que sí. Vale, muchas gracias, Edmundo. Hasta Eh, luego.